de lo que podríamos llamar la defensa de la fe, ¿no? La apologética, ¿no? Te encanta, ¿no? La apología. Dices que ayer tuvimos un encuentro de jóvenes aquí, estaba la iglesia llena de jóvenes y estuvimos conversando también. Y hablabas de que de alguna manera te encontró a ti, ¿no? La apología, ¿no? La defensa de la fe. Es un gran comunicador, le encanta, va por toda España compartiendo la defensa de la fe, ¿no? Compartiendo lo que él cree. Y él está dentro del Instituto Pontea. Si no lo conocéis también podéis buscarlo, el Instituto Pontea, estás ahí colaborando como comunicador. Y luego también en redes tienes el Cafetal, ¿no? El programa del Cafetal en el cual se generan buenos debates también relacionados con la defensa de la fe, ¿no? Y allá atrás al fondo veréis que hay un libro que pudo, no sé de qué año es exactamente ahora, de hace un par de años o así más o menos. No, lo escribí el año pasado. Bueno, pues en lugar de 2, hace un año. El libro se llama Dios y el misterio de creer. Lo tenemos ahí atrás, en una mesa de libros. Luego, si queréis, pues podéis adquirir uno y habla de manera muy interesante sobre temas muy profundos que son importantes para nosotros hoy. Así que, si no me dejo nada, vale, pues vamos a orar por la oración, por el mensaje y luego te dejo la palabra. Pues gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener escuchando tu palabra. Señor, te pido por Josué para que hables a través de él y que pueda pues, ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino del pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Nos encontramos con 2 personas en este texto tan famoso, pero que no son 2 personas cualquiera que están caminando, son 2 personas que son discípulos de Jesús. Sí, no sabemos bien quiénes son, uno de ellos sí, y la otra persona hay una gran discusión entre los eruditos, esta gente que le gusta rayarse con la Biblia, ¿no? De si es una mujer, de si es un hombre, y no lo tienen claro, hay bastante disputa y en realidad no lo saben. Entonces está bien que supongan cosas porque el texto no lo dice. Son 2 discípulos de Jesús, es decir, son 2 personas que han conocido al Mesías, han caminado con él, le han escuchado, han visto sus hazañas. Y dice la biografía, escrita en este caso por San Lucas, ese mismo día, y si estáis también con vuestras Biblias, ¿qué pasó ese día? O sea, porque dice ese mismo día, y la primera pregunta que podemos hacernos es, ¿qué día? ¿Qué ha pasado ese día? Ese mismo día, ellos habían visto a las mujeres decir que habían visto la tumba vacía. Y estos 2 caminan en dirección a Emaús. Y dice el texto, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y tú puedes decir, Josué, ¿y qué importa eso? Pues importa porque Emaús no es un pueblo sin más. Emaús representa algo serio para estas personas. O sea, Emaús significa estar caminando lejos de su propósito. Emaús significa caminar lejos de donde habían creído a Dios, lejos de la comunidad en la que habían encendido su fe. Y Emaús, de hecho, representa, si lo pensáis gráficamente, en muchos momentos Jesús les dice a los discípulos, oye, cuando yo no esté, permaneced aquí, unidos, ¿no? Hay como una énfasis muy grande de Jesús de unidos aquí en Jerusalén para las cosas que están preparadas. Y Emaús, de alguna manera, significa alejarse de eso en lo que tenían que florecer. Y en ese contexto, el Jesús resucitado se va a cruzar con ellos. Versículo 15 dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos.
y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo? Se detienen de golpe, dice el texto, con sus rostros. Me parece una cosa bellísima, una cosa de la biografía de Lucas. Es como muy detallista con estas cosas. Y de repente Lucas dice, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, Cleofás, el que decía que sabemos quién es, dice, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó de las cosas que sucedieron los últimos días allí. A lo que responde Jesús, ¿qué cosas? Esto es precioso. Y el otro responde, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros, versículo 21, teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Todo esto sucedió, le dicen, hace 3 días. Y este final es especialmente duro, el versículo 21, porque dice, nosotros esperábamos. Y el verbo en pasado es devastador. Porque no es una frase de alguien, hay veces que he escuchado este texto y no me ha gustado mucho cuando lo he escuchado porque no es la frase de alguien que ya no cree. O sea, no es la frase de un ateo. Tampoco es la frase de alguien que está enfadado. Es la frase de alguien que tiene el corazón roto. Es la frase de alguien que cree, pero ya no espera. ¿Sabes? No sé si habéis tenido esa sensación en algún momento de sí, pero no en realidad, ¿sabes? Porque no, como que ya no esperas nada. Y no es una realidad muy lejana, creo que para muchos creyentes, esta realidad. O sea, muchos de nosotros quizá no estamos tan lejos de Cleofás y de su compañero, en este caso. Muchos quizás caminamos perdidos, desilusionados, sin esperanza. No sé vosotros, o sea, yo soy de los que trabaja mucho. Y a veces trabajo mucho, capaz que para bajarle el volumen a cosas que van pasando en mi cabeza, ¿no? Y intentas quizás con ese hacer muchas cosas, encontrar un valor que no es capaz de encontrar en otras cosas. Quizás alguno se identifica. Tengo amigos que llenan el día de muchos sonidos con podcast, con música, quizás también para acallar esas otras voces parece que nos chillan. Tengo también muchos otros que lo hacen con diversas cosas, incluyendo incluso sustancias, fiestas, lo que sea. Muchos también puede ser que scrolleéis con el teléfono hasta las 1000 con esa esperanza de que, no sé, en algún momento te dé por dormirte. Porque Emaús, en el contexto y para esta gente, no es necesariamente algo malo. Usando el lenguaje religioso, para que estemos más en casa, Emaús no es pecado per se. Emaús es la fuga del que ya no espera nada. Emaús es el lugar en el que van los perdidos. Hace poco hablé con una amiga que estaba pasando un momento difícil y me escribió y lo escribí literal. Josué, yo sé que Dios existe. No tengo problema con eso. Y después me dijo, el problema es que estoy perdida. Y cuando lo leí dije, eso es Emaús. O sea, eso justo representa Emaús para los discípulos. No es que no crean en Dios, es que es otra cosa. Y de pronto, la cosa maravillosa siempre de los evangelios, de pronto, versículo 15, Jesús se apareció y me fascina, Jesús se apareció y comenzó a caminar con ellos. Porque en Emaús Jesús no llega cuando lo buscamos. Jesús llega cuando estamos huyendo. Llega cuando quizás dejaron de creer, cuando cerraron sus Biblias, cuando dejaron de juntarse con sus hermanos, cuando
llega cuando estás en el camino hacia cualquier lugar para dejar de sentir el vacío que sientes. Y como recordatorio, que a veces se nos olvida de tanto escucharlo, el Evangelio no es la historia de los que encontraron a Dios, es la historia de los que fueron encontrados por Dios. Porque yo no soy el que busca, yo soy el buscado. Todos los días, por cierto. Y lo increíble de Emaús es que si pintábamos la imagen de Jerusalén como ese lugar de propósito divino para los discípulos, y estos caminan en dirección opuesta, la imagen que nos dibuja Lucas es que cuando el ser humano camina en dirección contraria al propósito, el Dios encarnado camina con ellos. Cuando se alejan del propósito divino, el Dios de las Escrituras camina con el ser humano, con ellos, en la dirección contraria a donde tenían que estar en teoría. Y cualquiera se esperaría que se acercara y dijera: ¿por qué os alejáis, cavernícolas, una vez más? Tío, con todo lo que habéis visto en estos años, ¿no creéis todavía? Yo me imagino esa voz quizás más interna, ¿no? De un poquito de regañina, sí, ¿no? Además nos gusta mucho eso hacerlo desde nuestros sitios, un poquito de regañina. Hay que generar un poquito de malestar, un poquito de culpa. Sin embargo, el Dios de las Escrituras se acerca y les pregunta: ¿de qué habláis? Qué bonito. Jope, qué cosa tan espectacular. Que me recuerda muchísimo, no sé si estáis familiarizados con el pasaje, la conversación de Dios con el profeta Elías, pero es bastante parecido cuando Elías está en la cueva, ¿no? Y Dios se acerca y le dice, como dirían los argentinos: oye, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? Y aquí parece algo parecido, y la respuesta, de hecho, de ellos es como que, tío, no te has enterado lo que... O sea, quiero decir, esto es trending topic en la zona de Judea, ¿sabes? Lo que ha pasado en estos días. O sea, está en todos lados. Porque Dios no se revela para imponer, sino para escuchar y sanar. Y hay un detalle en el texto que, la verdad, que mira que lo había estudiado muchas veces y se me había pasado. Cuando le dicen a Jesús que tenían esperanzas, a continuación, en el versículo 22, dicen: no obstante, dicen ellos, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba este día temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. ¿What? No sé, o sea, for real, ¿sabes? O sea, antes de caminar hacia Emaús, habían escuchado ya sobre la resurrección. O sea, claro, yo decía, espera. O sea, no es que Jesús está muerto, ¿no? Bajón, las expectativas, pum, y nos piramos. No, las mujeres ya habían ido al sepulcro, habían visto la piedra removida y le habían dicho: está vivo. Y sin embargo, Lucas vuelve a recoger en el 24, versículo 11, la reacción de algunos de estos discípulos. ¿Qué pensaron? Y escribe Lucas: les pareció una locura. Y los de Emaús no tienen ningún tipo de complejo con reconocerlo, es decir, que sí, o sea, las pibas, como diríamos ahora, nos dijeron que estaba vivo. Luego, no se marcharon por falta de información, sino que quizás se marcharon por falta de confianza en... No sé si en las voces que lo decían. Esto
no sé, me hizo pensar bastante, la verdad, porque, no sé, pensaba incluso qué puede significar eso para nosotros hoy. Y os lanzo una idea que pensaba bastante, y ayer también la hablábamos con los jóvenes: cuidado con desestimar testimonios, porque los envases de los testimonios no son los que esperaríamos, ¿sí? Lo que esperaría alguien del siglo I sería que hubiera aparecido Caifás reconvertido, ¿sabes? Y hubiera dicho, entonces habrían dicho, epa, esto es serio. Pero las pibas no. Las mujeres no eran testimonios fiables en el contexto. Sin embargo, después llega San Pedro y ahí todo se equilibra, lo cual es muy interesante eso. Pero bueno, eso ya para otro momento y para que lo discutáis aquí en vuestros grupos pequeños y vuestras cosas. Pero cuidado con desestimar el testimonio de Dios porque venga de gente que no tenga estudios, porque venga de gente que no tenga prestigio, porque venga de gente que no tenga influencia, porque venga de gente que no tenga seguidores en redes, que hoy parece que es más importante los seguidores en redes que los cargos eclesiales, ¿sabes? Si antiguamente decía eso de ser pastor no hay nada mejor, ahora quizás es mejor ser celebrity que pastor. Y también habrá que tener cuidado con estas cosas. Que ayer de nuevo lo decía. O sea, no prestemos atención a la gente o sea, no seamos romanos a la hora de dar autoridad a nuestras voces, seamos cristianos. Los cristianos daban autoridad a los que tenían un carácter como el maestro, no a los que tenían la autoridad como los otros. No caigamos nosotros en la trampa una vez más. Porque Dios escogió una y otra vez a voces humildes para transmitir las noticias de salvación, las noticias de los perdidos, las noticias de la resurrección. De hecho, los tres pilares de la teología cristiana, que son la encarnación, la crucifixión y la resurrección, descansan sobre testimonios de mujeres, que en ese momento era ridículo. O sea, nunca habrías escogido a esa gente para transmitir las noticias, porque para la ley judía no eran testimonios fiables y para los romanos tampoco. Y sin embargo, de nuevo, una vez el Evangelio tras otra nos recuerda que el reino de Jesús era un reino del revés, que no funcionaba como el nuestro. De hecho, hay un texto de un emperador romano que, para insultar a la religión cristiana, dice: esta es la religión de las mujeres, de los niños y de los tontos. Pero qué bonito, porque es verdad. La religión cristiana era la religión de los niños, de las mujeres y de los tontos, es decir, de los excluidos. Aquellos que no tenían voz. Jesús de repente decía: es que son los niños, es que son las mujeres sobre las que dejáis el testimonio. Sí, es que los leprosos tienen un sitio especial. Y de repente recuerdo que muchos religiosos y fariseos no escucharon a Jesús porque sus discípulos eran pescadores y de poco glamour. No escucharon a Jesús porque, según ellos, era amigo de gente muy rara, de herejes y de extremistas políticos. Eso era. Y al final, el no confiar en los humildes, en los que eran como niños, les alejó del propósito. El no prestar atención a los que tenían quizás menos valor a nivel social les impidió ver la esperanza que su corazón anhelaba. Porque estos caminan sin esperanza y la tenían cerca, fíjate tú. Porque a veces no nos faltan evidencias, y hablábamos también ayer, y se habla muchas veces de evidencias. A veces no nos faltan evidencias para conocer a Dios y para escucharle. A veces creo que nos falta atención y nos sobra orgullo también. Dios nos perdone por eso. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo: qué necios sois. ¿Tanto os cuesta creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de sí mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús, del final del viaje. Jesús hizo como que seguía hacia adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche.
Ya se está haciendo tarde. Esto me parece muy bonito. De repente ya, ¿sabes? Si les tenías algún tipo de reticencia a los discípulos, vuelves a cogerles cariño de nuevo, lo cual es bonito. Porque es nuestra historia también, si no estamos tan lejos. Y en ese gesto de hospitalidad, en ese momento vuelven a invitar a Jesús a la casa. Y hay una cosa que hago en el cafetal mucho, que es terminar con un tiempo de meditación con mis invitados. Y si me permitís, me gustaría hacerlo con ustedes. ¿Os parece bien? Pastores, ¿tengo permiso? Ahora ya no podéis decir que no. Podéis no invitarme más, que también está bien. Os voy a pedir, donde estéis, que cerréis vuestros ojos. Y voy a leeros unas palabras y os pido que abráis vuestro corazón, vuestra mente. Tomamos respiración profunda. Soltamos lentamente por la boca. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Y luego lo partió y se lo dio a ellos. Lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Tomamos aire profundo de nuevo. Y lentamente vamos volviendo. Primero Jesús abre las Escrituras y luego Jesús parte el pan. Y entonces la palabra enciende la mente y el pan enciende el corazón. Y juntos revelan al Jesús resucitado. Y aquí hay un momento cósmico, espectacular, porque en el Edén los ojos del ser humano se abrieron, Génesis 3, ¿para qué? Para su vergüenza. En Emaús los ojos se abren, pero para ver a su Redentor. En el Edén la humanidad come sola y pierde a Dios. En Emaús la humanidad come con Jesús y recupera a Dios. En el Edén los ojos se abren para que veamos que estamos rotos. Y en Emaús los ojos se abren, pero para ver que no estamos solos. Y el final del texto es espectacular y me emociona muchísimo porque me retrotrae a muchos momentos. Los discípulos se miran y se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Ese ardor de despertar espiritual, ese ardor de conversión, ese ardor de arrepentimiento, ese ardor de libertad y esperanza. Eso que Dios trae cuando volvemos a, no sé, a lo que sea que ocurre cuando conectamos con Él. Y no es culpa, y no es vergüenza. Es conciencia plena, es recuerdo de eso que ya ardió antes. Y aquí viene un detalle hermoso del texto, casi escondido, pero fundamental, creo, por lo menos en toda la teología y tradición cristiana, que hacen inmediatamente después de reconocer al resucitado. ¿Qué hacen?
Versículo 32. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos caminaba con él y nos explicaba las Escrituras? Y en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Ahora sí. Porque el despertar espiritual, además de conciencia, de recuerdo, de esperanza, el despertar espiritual trae regreso. El regreso. Los dos que caminaban se dan la vuelta, dejan Emaús y regresan a Jerusalén. Y esto es importantísimo porque no regresan porque lo entienden todo. No regresan porque ya tienen todas las respuestas. No regresan tampoco porque su vida de repente se arregló. Regresan porque su corazón se ha encendido. Regresan porque han sido encontrados. Y regresan porque de repente se dieron cuenta de que no caminaban solos. Y con esto termino. Jesús no aparece cuando estamos llegando a Jerusalén. Dios viene a nuestro encuentro donde estamos, no donde deberíamos de estar, donde estamos. Y en muchos momentos Emaús tendrá una pinta feísima. Y Dios viene a nuestro encuentro donde estamos, no donde deberíamos de estar. Y desde donde estamos, desde allí, nos lleva de regreso a casa. Ni tú, ni yo, ni ningún cristiano regresó porque entendió. Regresé porque fui buscado. Y regresé porque Jesús me encontró. Con todas mis incongruencias, con todos mis problemas, con todos mis emaúses, que son además constantes. De vez en cuando lo vuelvo a transitar. Y la belleza del Evangelio es volver a encontrarse a Jesús caminando contigo y diciéndote, Josué, ¿qué haces aquí, hermano, otra vez? ¿Qué ha pasado? Y yo te vuelvo, me encuentro y le digo, pero ¿no has visto lo que ha pasado estos días en casa? ¿No has visto que ahora mi tío tiene cáncer? No sé si es la primera vez que estás aquí en esta iglesia o si te consideras o no te consideras cristiano. No sé tampoco si a la pregunta de ¿estás buscando a Dios? Dirías que sí. No me importa tampoco. Lo que sí que sé es que seas quien seas y venga de donde vengas, Dios te está buscando a ti. Eso es seguro. Venga de donde vengas, hayas vivido lo que hayas vivido, hicieras lo que hicieras anoche, Dios te está buscando a ti. No arde tu corazón cuando escuchas de este Jesús que camina con nosotros. Seas quien seas, te animaría a que regreses. No porque entiendas, sino porque has sido buscado y sobre todo porque has sido encontrado. Dios, gracias por caminar con nosotros en nuestro camino, en el que estamos. Pedimos perdón porque nuestro camino en muchos momentos no es el de Jerusalén, tiene bastante que ver con el de Emaús o incluso peor. Y pedimos que nos encuentres. Y te damos gracias porque caminas con nosotros a pesar de que caminemos perdidos. Pedimos perdón, te damos las gracias y pedimos que nos abraces de nuevo hoy, que encienda nuestra mente, que encienda nuestro corazón y nos ayudes a ver al resucitado de nuevo. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.